¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría de Ingeniería y Mantenimiento y Confiabilidad? Seguimos con la materia mantenimiento basado en riesgo. Bueno, en la sesión anterior vimos una introducción al análisis de riesgo de procesos, ARP, como se le conoce en la industria química, petroquímica, en la parte del sector también de hidrocarburos, en la parte de la agencia de seguridad que es la CEA, eh, lo que es el análisis de riesgo ambiental, es la parte de la Profepa y la NOM 028 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el objetivo? Seguimos con el mismo objetivo, conocer el alcance de los análisis de riesgos de procesos que vaya enfocado al mantenimiento, que es de suma importancia recalcar que dentro de una industria va de la mano. Antes de la producción está el mantenimiento y la seguridad. Bueno, en la parte del propósito, hay varios propósitos, factores en la cual podemos justificar la importancia de la RP. Pero el primer paso para evaluar el riesgo es identificar el peligro. Aunque se utilizan diferentes técnicas, diferentes metodologías, la que más se usa es el estudio de peligros y operabilidad, la que conocemos por HACCP. En esta imagen, como vemos un ejemplo sobre el tema del diseño. El peligro es una condición, ya se identificó. Tenemos parámetros de definición de operación, capacidad de equipo y habilidad del personal, alertas para el proceso, que son las recomendaciones que se tienen que reforzar, en la cual puede ser una falla, ¿sí? Y en esa falla pues debe tener un plan de respuesta, puede liberar energía y puede haber un plan externo y el cual si no se aplica un control puede haber consecuencias, ¿no? Entonces, si lo vemos en este concepto con el radio, que los peligros propios del diseño, el diseño seguro, los controles del proceso, las alarmas críticas, o sea, cómo vamos a comunicar, cómo alertar y los dispositivos de protección. ¿Sí? Entonces, ese es un alcance que se puede tener eh, como la importancia y la justificación de hacer un análisis de riesgo, pero dedicado a la parte del proceso. El primer paso para evaluar el riesgo, y siempre lo hemos recalcado, es identificar los peligros. ¿Sí? Entonces, la parte como mencionamos anteriormente, la metodología que vamos a utilizar es el HACCP. Es la metodología que más se utiliza para hacer análisis de riesgos del proceso. No vamos a hablar ahorita de HACCP. Estamos hablando la parte del propósito, el por qué vamos a justificar, a estudiar HACCP como parte importante de estas metodologías. Porque hay otras metodologías a donde fallos, que son checklists, otras metodologías que podemos justificar, pero la más utilizada es el HACCP. ¿Sí? Los estudios HACCP fueron desarrollados originalmente en el Reino Unido por la empresa química EASY después del desastre de Fishborough del año 1974 y empezaron a utilizarse más ampliamente en la industria del proceso como resultado de dicho desastre. Entonces, la justificación de los análisis de proceso fue dado a pues, accidentes industriales químicos
en la cual pues no fue la única que, que por situaciones de magnitud de emergencia, pues hubieron diversas muertes, diversos causas, en la cual pues algunas fueron por error humano, casi la mayoría, ¿sí? En la parte de no cumplir con algún análisis de riesgo, el cual pues no tenían programas, no tenían cómo hacer la revisión. Entonces se originó pues un problema mayor. El sábado 1 de junio, vemos ahí en las imágenes, las instalaciones de Snipro, Reino Unido, de Flixborough, sufrieron importantes daños a causa de una gran explosión, en la que fallecieron nada más, según los datos, 28 trabajadores y 36 resultaron heridos. ¿Sí? Se reconoció que el número de víctimas podría haber sido superior, o sea, por la magnitud de la emergencia, pudiera ser mayor a los 28 trabajadores fallecidos, ¿no? ¿Sí? Puesto que el bloque de oficina central no estaba ocupado y se detectaron 50 casos de lesiones a terceros, ¿no? Entonces, desde de este incidente de emergencia en la cual hubo daños, hubieron muertos, cual si vemos la parte de la causa raíz, pues es por error humano y también por falta de análisis de riesgos y también por programas efectivos. Pero podemos definir la UITED, la Organización Internacional del Trabajo, dice que define un accidente mayor, el suceso inesperado y súbito, en particular una emisión a la atmósfera, pues tóxica, explosiva, un incendio, una explosión importante, resultante de, aquí recalco, resultante de acontecimientos anormales durante una actividad industrial. Como hemos recalcado anteriormente, todos los errores humanos, no va a haber análisis de riesgo, va a haber un programa. Entonces son acontecimientos anormales que ha habido en las actividades industriales, ¿sí? Que supone un peligro grave para los trabajadores. Y no solamente para los trabajadores, también la población o el medio ambiente, sea o eminente o no, dentro o fuera de la instalación y en el que interviene una o más sustancias peligrosas. Entonces, ¿hay justificación? Sí. Por eso es importante los análisis de riesgos del proceso. Empezando, como vimos en la sesión anterior, empezamos desde el diseño de, de las instalaciones, en la parte de los proyectos, revisar activamente los alcances, tener análisis de riesgos de procesos, tener un grupo multidisciplinario para fortalecer y, y actualizar los análisis de riesgo, ¿sí? Entonces, todo eso lo que ha originado, pues, un accidente mayor justifica, ¿sí? La administración de cambios de tecnología, que es parte fundamental. También vemos ahí lo que es el análisis de riesgos de proceso. No solamente esos accidentes que vimos en el Reino Unido, también lo vimos en Bhopal, ¿sí? El desastre de Bhopal, ¿sí? La definición del desastre viene sobre la parte del nivel de riesgo, del riesgo no tolerable, el riesgo que ya pasó a una magnitud mayor a la que
a la que podemos nosotros decir como un riesgo inaceptable, intolerable, sino que ya se hace un riesgo como un desastre, o sea, donde no se puede mitigar porque ya está el acontecimiento, porque hay muertes, porque ya hay radiación y esa radiación ya no se puede mitigar. Entonces, vamos a llamarle desastre a lo que sale de control de la emergencia. Entonces, en Bhopal, en la India, esto ocurrió el 2 y el 3 de diciembre de 1984, 10 años después de Nidron que vimos anteriormente, en la cual pues ya se estaba ya realizando, diseñando la parte del HACCP. 10 años después viene este tema también de desastre de Bhopal, en la cual se originó al producirse una fuga de aire libre de isocianato de mitilo en una fábrica de plaguicidas, dejando más de 25.000 muertos. Aquí sí hubieron demasiados muertos y 500.000 heridos. Se considera esta ley de Bhopal uno de los peores desastres industriales del mundo. Más de 500.000 personas estuvieron expuestas al gas de isocianato de metilo, ¿no? Entonces, la magnitud de personas que estuvieron expuestas es mayor, muchas muertes y mucho la parte de la radiación, el cambio de sus ADNs para posteriormente en sus siguientes generaciones puede haber cambios de su ADN y traer mutaciones, ¿no? Entonces, la sustancia altamente tóxica se abrió camino hacia los pequeños pueblos y ubicados cerca de la planta y sus alrededores. O sea, imagínense, es un desastre que hubo, que es la que se considera la peor desastre industrial del mundo. Conocemos de 2 años después de Bhopal, en el año 1986, del 26 de abril, entra lo que es el desastre de Chernobyl en Ucrania, ¿sí? A la 1 de la madrugada del 25 de abril de 1986, los ingenieros de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania iniciaron el procedimiento, para llevar a cabo una prueba planeada con anterioridad y que una serie de errores cometidos durante la prueba desencadenó el peor accidente nuclear de la historia. Como vemos en las imágenes, ¿sí? Donde se desploma ese helicóptero, estamos viendo ahí el helicóptero, se desploma por la radiación que en la planta, y vemos ahí vía aérea, en la imagen, se desploma por la radiación, ahí se ve como que no sale nada, o sea, tenemos un enemigo invisible, pero la radiación afectó, ¿sí? Ahí se está desplomando el helicóptero, ¿sí? Entonces, una serie de errores cometidos de la prueba, ¿sí? El peor accidente nuclear. Sabemos que es un desastre nuclear. La cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces, o sea, imagínense, la cantidad de material radioactivo, y vemos ahí, en esas imágenes, pues no vemos una radiación, pero esa cantidad de material radioactivo liberado fue 200 veces, imagínense, 200 veces superior al de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sí? Alrededor de 500.000 personas fallecieron por culpa del accidente, el doble que Bhopal. Y según la Comisión Nacional de Ucrania para la Protección contra la Radiación. Ahí vemos esas imágenes, pues hay una justificación para hacer los análisis de eso, aunque 10 años, 15 años antes, pues se dio a conocer HACCP, la parte de análisis del proceso,
pero aún todavía no estaban casados con los procedimientos seguros. En México, en 1984, casi en el año de Bhopal, 2 años antes de Chernobyl, también en México les pegó lo que es la explosión de San Juan Izhuatepet de 1984, en la cual conocemos como San Juanico, que el 19 de noviembre de 1984, la sobrepresión del tanque cilíndrico de gas en una instalación de recepción, almacenamiento y distribución de gas LP, propiedad de la empresa paraestatal Pemex, Petróleos Mexicanos, desencadenó la serie más larga de explosiones de tipo breve, que es la bola de fuego, es un tipo, el breve es un tipo de explosión que se llama bola de fuego y son más comunes esos tanques de gas LP, ¿sí? E hidrógeno también, pero más enfocado a lo que es el gas LP. Entonces, en San Juanico también, pues en México hubo de las grandes desastres, vino sí, más de 500 personas fallecidas, ¿no? Entonces, se justifica hacer un análisis de riesgos de proceso. ¿Qué pasó? Ya vemos en la parte más actualizado, ¿no? En la parte de la explosión de la planta petroquímica mexicana de vinil, CADCB, Mesichen, Pemex, que es en Claros 3, que hace algunos años pues hubo una explosión, como lo vemos en la imagen, en la cual la causa es todavía no aplicar análisis de riesgo, el proceso, no actualizarlos, o si están actualizados, no los llevan a la práctica. ¿Sí? Nomás yo ya pagué cierta cantidad para hacer el análisis de riesgo, yo sin problema, yo te lo hago, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la empresa lo que tiene que hacer es comunicar, ¿sí? Comunicar los riesgos. Y eso es una de la parte de los niveles que vimos en nuestro modelo de invertida. Decía, por último, los programas de prevención de accidentes, el plan de respuesta ante emergencias, todo eso que incluye la parte de prevención, lo tenemos que trabajar y comunicarlos a los trabajadores. O sea, no tenerlo nada más con una carpeta y listo, sino que darlo de conocer que existe un análisis de riesgo y el cual ese análisis de riesgo, pues podemos ver algunas medidas de mitigación para que en el caso cuando nos ocurra algo real podamos atenderlo, ¿no? Entonces, si vemos en la parte de la historia, ¿sí? De la historia podemos observar, estos son algunos ejemplos, hay ejemplos de otros incendios. Si quieres, yo les voy a mandar un PDF en donde vienen todos los accidentes y lo pueden observar por cada uno qué les pasó, cuál fue su causa raíz y cómo le están dando seguimiento. Entonces, si es parte importante la parte de la justificación, si se acuerdan del libro que se llama ¿Qué falló? El libro, pues viene algunos partes importantes de los fallos del mantenimiento, los fallos de seguridad, los fallos de producción. Entonces, todos los errores caen en toda la parte de- del área de habitación de riesgos, ¿no? Entonces, ¿se justifica? Sí. Los análisis de riesgos de proceso es importante. Entonces, si vemos toda esa parte, en esta imagen que vemos en toma de Tapachula, tenemos lo que es la caracterización de escenarios. Que esa caracterización de escenarios me va a la parte de la simulación de consecuencias, en la cual pues no tenemos aquí la pirámide invertida, pero la idea es que si retomamos la parte de la estructura del análisis de riesgo,
Veremos es la identificación de peligros. En este caso, pues vamos a manejar dos metodologías cualitativas. Una metodología What If y otra metodología que se llama HAZOP. Que esa me va a servir para hacer la identificación de peligros. Posteriormente se va a hacer un análisis de riesgo en la cual se pueda aplicar una metodología semi-cuantitativa o cuantitativa para que podamos ahí evaluar los riesgos. Ya tenemos los peligros identificados, pero ahora vamos a ver cuáles son los riesgos. En la parte de la causa, la consecuencia y también la parte de la jerarquización es basada en riesgo, ¿sí? Pero el riesgo depende del peligro. Entonces, todas las causas y consecuencias, lo demás que he mencionado, pues va enfocado a la parte del peligro, ¿sí? Entonces, en la parte del centro, la parte importante de tanto de la prevención o la parte de la comunicación es el análisis de riesgos, de procesos, pero el mayormente es la caracterización de escenarios o el análisis de consecuencia. Entonces, podemos ver que en algunos se han aplicado, en algunos no, metodologías que puedan ser funcionables y al momento pues nada más es para cumplir con ciertas normatividad, pero no le hago mención a los trabajadores. Entonces, en la parte central del análisis de riesgos en su concepto integral y más que nada reforzando la parte del proceso, ¿sí? En la parte central es la creación de escenarios. ¿Para qué? Para que yo vea cuál es el radio de afectación, que es la zona roja. Si vemos en esta imagen, está dividido por zonas. Son tres zonas: la zona caliente, la zona fría y la zona, perdón, la zona caliente, la zona tibia y la zona fría, en la cual el color rojo es la zona caliente, es la que tiene mayor afectación, mayor parte de afectación. El color naranja es un stand-by en el cual si no se controla, puede llegar pues en un rango color rojo, ¿no? Entonces, y el amarillo, hay unas que ponen color verde, pues es la zona más segura, ¿sí? Es la zona más segura en donde se va a colocar el comando de incidentes y evacuación de las personas y revisión de los enfermeros. Bueno, entonces, eso es la parte medular, o sea, la parte céntrica, ¿sí? Que se abarca lo que es la prevención y la parte del análisis, ¿no? Posteriormente que se hizo toda la actividad, toda la parte de la exposición que estoy comentando, eh, posteriormente se hace el PPA, que es el programa de prevención de accidentes, que debe de ir enfocado al análisis de riesgo, a la caracterización de escenarios. Tenemos el PPA, el programa de prevención de accidentes, el plan de respuesta ante emergencia, el cual podemos utilizar nuestro programa interno de protección civil, ¿sí? Podemos también tener lo que es un PAMI, que es un plan de ayuda mutua integral. Después, comunicar esos riesgos a toda la población de trabajadores y hacer en este análisis de riesgo y ver también cuál es la población más dañada, ¿sí? En caso de una emergencia. Entonces, ese es el propósito del análisis de riesgos del proceso HAZOP, que durante la historia podemos ver otros acontecimientos, pero les hago llegar el formato PDF, donde ustedes pueden consultar el archivo y pueden consultar el análisis de riesgo, ¿no? Entonces,
En este caso, en este tenor, pues esa es la parte del propósito importante de los análisis de riesgo. Entonces, si no hay más por comentar sobre esta sesión, eh, les, eh, les pido de favor que si tienen una duda o comentario, háganmelo llegar vía WhatsApp o marcarme o vía correo electrónico para darle seguimiento a sus dudas sobre este tema. Cualquier que sea la duda, será bienvenida. Entonces, esperemos que, como es la etapa final de estas sesiones, estamos ya dando los pormenores de cómo cumplir y pues ya vimos metodologías en el foro pasado y pues en esta vez eh, pues vimos la parte del propósito que debe haber un análisis de este proceso. Vamos a ver caracterización de escenarios para que en el caso de ustedes cuando es el parte del mantenimiento sepan que en el caso de una emergencia, pues ya saben qué utilizar, ¿no? Entonces les agradezco, nos vemos en la siguiente sesión, ¿sale? Les mando un saludo, hasta luego.